Bueno, pues nada, gracias por la invitación, tanto a Manel como a Gustavo, para recuperar tiempo. Un poco como novedad, pues yo quería un poco transmitirles lo último, una de las últimas cosas en la que estoy viendo en la práctica diaria y yo creo que puede ser quizá interesante. Estos son mis conflictos de intereses y los sitios donde trabajo. En principio voy a empezar con unos casos. Esto es una paciente intervenida hace como un año de una fractura bimaleolar. Y si observan el pie derecho, vean cómo hay una claudicación clara de la parte medial. La paciente, comparada con el otro, tiene un pie abducto leve, pero claro, una clara claudicación después de una fractura bimaleolar de tobillo. Aquí, si vemos la radiografía en carga, observamos como hay interrupción de la línea de Meari, claramente un pie abducto. Aquí vemos el material de osteosíntesis. Este es uno de los casos si comparamos con el otro pie, porque también podría tratarse de un pie plano previo, un pie abducto. Este otro caso también curioso, un caso tratado conservadoramente, una fractura maleolo posterior sin desplazamiento, es el pie que no tiene el tatuaje, y vean cómo de nuevo se observa un pie abducto en una paciente que el pie derecho no lo tiene abducto, porque si ya previamente lo tenía, pues, pero vean, llama la atención también una claudicación medial en esta paciente que fue correctamente tratada conservadoramente. Por último, ya un caso bastante claro, este sería el tobillo sano, un paciente también intervenido y como claramente, este es el pie sano, tobillo sano, y el tobillo izquierdo que tiene una osteosíntesis, vean las cicatrices, tanto de maleolo interno como maleolo lateral, vean la incompetencia en este caso clara del deltoideo, a pesar de haber tratado correctamente el maleolo medial. En definitiva, lo que tenemos es una claudicación medial en pacientes con fracturas de tobillo intervenidas o no, y esto yo cada vez lo veo, es casi algo obsesivo, cada vez lo veo más en los pacientes, tanto intervenidos por mí como pacientes referidos. Perdonen. Hablando un poco de las lesiones del deltoideo, están frecuentes hasta en el 36% de la WBC, sobre todo aquellas que tienen rotación externa, pronación o supinación, y hay que recordar que no solo el superficial es importante en el valgo, sino también el fascículo profundo, importante, sobre todo en la rotación externa. Esto cada vez se le da más importancia, ya se considera un único complejo ligamentario, el deltoideo con el spring, y sobre todo las capas superficiales del ligamento deltoideo se conectan con el spring ligament, y por eso la importancia de la conexión deltoideo con el spring. Esto no solo lo he visto yo, lógicamente, sino un autor como Pasapula, que estudia mucho el spring ligament, le da mucha importancia, lo ha visto en pacientes intervenidos con rotura del deltoideo, ven como posteriormente desarrollan una inestabilidad tarso-metatarsiana. Esto es lo que les comentaba, la relación del fascículo superficial del tibio spring con parte del spring ligament. Entonces, cuando se lesiona el deltoideo, secundariamente se puede lesionar el spring. Recuerden que evita la subluxación medial de la cabeza al astrágalo, importante la estabilidad lateral. Aquí una imagen de por qué se considera realmente un ligamento en hamaca, porque evita que el astrágalo se hunda. Y lo difícil es diagnosticarlo en agudo. ¿Por qué? Porque hay que pensar en ello y no todos los que operamos tobillo somos cirujanos del pie y tobillo. El diagnóstico, cuando hay mucha inflamación y dolor, es muy difícil. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad, pero hay pacientes por encima de los 50 años que ya lo tienen atenuado el spring ligament. Por tanto, es difícil verlo. Aquí vemos imágenes claras. Hay incluso una clasificación del pie plano secundario por lesiones del spring. Y en resumen, las lesiones del spring ligament o tibio spring, pues hay que pensar siempre cuando hay una lesión del deltoideo. Son más frecuentes de lo que podemos pensar, y la fractura del maleolo medial puede acompañarse incluso de lesiones del deltoideo. Sabemos que hay controversia, suturar o no suturar, pero para mí una de las claves de suturar el ligamento deltoideo es que vamos a estabilizar la columna medial de una manera indirecta. Por tanto, yo creo que para mí poca controversia respecto a suturarlo o no. La aplicación práctica número 1, que hay que reconsiderar la sutura del deltoideo, siempre pensar en una lesión del spring y tratarlo. Se puede tratar inicialmente con una ortesis en el postoperatorio o en el seguimiento del paciente, porque sabemos si no lo tratamos puede desembocar en un pie plano del adulto. Como dije antes, Pasapula sigue estudiando el spring ligament como causante del pie plano, no la lesión del tibial posterior en sí. Y aquí vemos cómo hicimos con este caso. En este caso,
lo que hicimos fue no solo una reparación del deltoideo, sino también una osteotomía de alargamiento de la columna lateral, sin reparar el spring en este caso, pero sí para recuperar el abducto. Otros casos vemos que también claramente como una osteosíntesis que puede ser criticable porque está cortado el peroné, como vemos aquí, pues también vemos cómo para solucionar este caso en el que hay una rotura precoz de la sindesmosis, veamos de nuevo un pie abducto. De nuevo no tiene un pie valgo, sino un pie abducto. Es decir, este paciente tiene una lesión del componente medial y no lo hemos tratado. Por tanto, hay que tratarlo. No solo hay que hacer osteotomía de alargamiento del peroné, sino hay que repararle la sindesmosis en este caso y repararle el deltoideo. También osteotomía de la columna lateral. Esto es otro caso y vean la evolución, cómo el paciente pues, se consigue una buena movilidad y una buena recuperación. Por último, ya acabando, de nuevo, una osteosíntesis bastante precaria, muchos fallos de osteosíntesis, acortamiento del peroné, malrotación, no se fijó el maleo posterior y aparte de la inestabilidad de la sindesmosis, pues objetivamos de nuevo que el deltoideo era incompetente, había un pie abducto y de nuevo una osteotomía de la columna lateral, en este caso con tornillo. En definitiva, aplicaciones prácticas número 2, la rotura completa del deltoideo también sirve para estabilizar secundariamente la sindesmosis, por tanto, un factor más para suturarlo y puede haber ciertas controversias, discusión sobre estos casos, cómo tratarlos en agudo y qué hacer con el seguimiento. Pues nada más, muchas gracias.